¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Bueno, como todos ustedes saben, este es un programa relacionado con el movimiento obrero, relacionado con las situaciones de conflicto, porque bueno, conflicto, negociación y conflicto son dos caras de una misma moneda y donde el movimiento obrero organizado tiene herramientas, que son la negociación y el conflicto para resolver las cuestiones que tengan que ver con reivindicaciones específicas, concretas, necesarias, si se quiere inmediatas, que tienen nuestros representados. Herramientas que están mundialmente aceptadas desde hace muchísimo tiempo y son parte de la práctica cotidiana del movimiento obrero y sus organizaciones. Por supuesto, siempre hay calificativos y actitudes que marcan más un interés determinado, un interés de corporaciones que tienen que ver con denostar esta práctica que tiene el movimiento obrero organizado desde hace ya, me atrevo a decir, siglos. Esa práctica también ha tenido como consecuencia un reflejo de carácter, si se quiere, superestructural, que es el tratamiento en los distintos estadios parlamentarios, las leyes, las reglamentaciones, y que tienden a tener un efecto, o deben tener un efecto protectivo del más débil, ¿verdad? Hoy nos encontramos con que esta práctica de denostar, que ha sido siempre, o sea, no es de ahora que hay sectores que dicen qué barbaridad, esta gente hace huelga. Sí, claro, sí, hace huelga, está mundialmente aceptado. Pero ha habido un salto cualitativo en la actitud, y en este caso en la actitud del gobierno en relación al derecho de huelga, y para eso tenemos acá a un querido amigo del programa, abogado laboralista si los hay, asesor de la Cámara de Diputados, el compañero Gustavo Ciampa. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Claudio? Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar acá. Siempre con la palabra justa, ¿no? Y la síntesis necesaria para que los trabajadores podamos ejercer derechos desde el conocimiento, del conocimiento, porque muchos compañeros por ahí, a muchos compañeros no les llega a veces esto, a los que no tienen organizaciones gremiales cercanas, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, ¿no? Y en este caso, bueno, sabemos que hay un conflicto de carácter hoy paradigmático. Vos viste que siempre hay etapas políticas donde hay conflictos paradigmáticos, pero me parece que este es de los más paradigmáticos que yo he vivido, por decirlo de alguna manera, y hablamos de la situación de Aerolíneas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, además por cómo el gobierno profundiza el conflicto, ¿no? Y cómo echa nafta, echa combustible al fuego. Fíjate que este caso de unos días atrás se inicia un conflicto por el despido de un trabajador. Y se llega a una situación... Estás hablando de intercargo, ¿no? Estoy hablando de intercargo. Se llega a una situación en la cual el gobierno pasa a calificar de terrorismo sindical a una medida de fuerza, al ejercicio del derecho de huelga. Llega a acusar de secuestro de pasajeros a los trabajadores que estaban en huelga, despide trabajadores huelguistas. Entonces, digamos, lo que yo quiero comentar, esto para conocimiento de compañeros que pueden estar mirando y a quienes no les llega a veces la información, es, bueno, ¿qué espalda tienen los trabajadores cuando hacen huelga? ¿Cuál es el soporte jurídico? Yo voy a lo mío, de formación profesional tengo, claro, hablo de derecho. Y hay un elemento muy importante que se incorporó surgió hace pocos años, más allá de que es reconocimiento de situaciones preexistentes, que se llama opinión consultiva. Es una resolución, llamemos, para generalizar, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga con perspectiva de género. Y Ciampa, ¿por qué me traes algo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque nuestro país reformó la Constitución por última vez en 1994. Ajá. Y una de las cosas que hizo esa reforma constitucional fue darle la misma jerarquía que la Constitución Nacional a una serie de tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, uno que se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la Constitución dice
que esos tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional son aplicados en nuestro país en las condiciones de su vigencia. ¿Qué quiere decir en las condiciones de su vigencia? Quiere decir, y esto así lo entendió nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la forma son aplicados con la interpretación que hacen y en la forma que lo aplican los órganos creados por el propio tratado con facultades para interpretar esos mismos tratados. Ajá. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿quién la interpreta? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es en nuestro país igual que la Constitución Nacional y debe ser aplicada y debe ser leída, debe ser interpretada conforme dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice. ¿Y por qué toda esto? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene esto que se llama Opinión Consultiva 2721. Es del 5 de mayo del año 2021, tiene apenas 3 años y medio. Se refiere al ejercicio del derecho de huelga. Y fíjate lo que dice. Dice, los estados, y esto obliga a nuestro estado, obliga al gobierno nacional, obliga al Poder Ejecutivo, obliga por ende al Ministerio de Trabajo, pero también obliga a los jueces, y obliga a los gobernadores, y obliga a las municipalidades, y obliga a todos los poderes públicos, nacionales, provinciales y municipales. Tienen que adoptar todas las medidas, es una obligación, deben, dice, adoptar todas las medidas dirigidas a salvaguardar la libertad sindical, fomentar el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la eficacia del accionar colectivo. El Estado tiene la obligación de adoptar todos los mecanismos para que el accionar sindical sea eficaz, logre sus resultados. ¿Y qué tiene que ver esto con la huelga? Primero, la huelga está dentro de esto, pero después la Corte Interamericana se mete específicamente en el derecho de huelga y dice, el derecho de huelga es la herramienta más potente con que cuentan los trabajadores, las trabajadoras y sus organizaciones sindicales para la defensa de sus intereses y sus derechos. Y dice, los estados deben respetar y garantizar que los trabajadores y sus organizaciones sindicales puedan ejercer eficazmente el ejercicio del derecho de huelga. Guarda, esto obliga a nuestro Estado. Ya no se puede obstaculizar, sino que los estados deben de garantizar que los trabajadores podamos llevar adelante nuestro derecho a huelga en forma eficiente. Eficaz. Logra resultados. Que logre el resultado buscado. Y dice más, dice el Estado para esto tiene que adaptar todas sus estructuras estatales para que no quede en una mera declamación el ejercicio de esos derechos, del derecho de huelga, en lo puntual que estamos charlando, y que su ejercicio sea eficaz. Mira qué más dice. Dice, el Estado no puede sancionar a los trabajadores que ejercen la huelga, y además debe garantizar que los empleadores privados tampoco sancionen a los trabajadores que ejercen la huelga. Fíjate cómo estamos violando en nuestro país, el gobierno nacional, cómo está violando el mandato constitucional. Porque esto no es Ciampa que lo dice, esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y mira qué más dice. Los estados, entre ellos obviamente el nuestro, tienen la obligación de suprimir de sus ordenamientos jurídicos, de sus leyes, todas las normas penales que puedan ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. O sea que el Estado tiene la obligación, ¿qué implica esto? El Estado tiene la obligación de derogar, suprimir del ordenamiento jurídico, derogar toda la normativa penal que pueda ser utilizada para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Ahora puede pasar que haya tipos penales, delitos, que no están previstos para perseguir el ejercicio del derecho de huelga, claro, y que en una desviación algunos lo utilicen para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Bueno, no la derogue, pero no la utilice para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Totalmente. Y lo que tampoco puede es crear nuevas normas destinadas a perseguir el ejercicio del derecho de huelga, que son las que están en el Congreso. Hay normas en el Congreso destinadas, penales, a perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Esto es violación por parte del gobierno de un tratado internacional de derechos humanos que tiene en nuestro país la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Bien. Pero marche preso, ¿no? Pero marche preso. Pero en el marche preso, lo que hay además es, con estas herramientas que doy, hoy tenés, cosa que hace
20 años atrás costaba más sostener, vos tenés todo un marco jurídico que te respalda y que te apoya. Los trabajadores, más allá de cómo haya continuado después el tema intercargo, los 15 trabajadores despedidos por ejercer el derecho de huelga pueden recurrir a los jueces y decirle, señor juez, mire, usted tiene la obligación, porque así lo impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de garantizar que yo pueda ejercer el ejercicio del derecho de huelga. Porque además la Corte Interamericana dice, el primer deber del Estado es respetar. Respetar quiere decir ejerza el derecho, pero no es un Estado que se corre y te deja hacer. Dice, además, debe, como mencionábamos antes, garantizar. Y garantizar implica, primero, prevenir que no haya daño al ejercicio de estos derechos, entre ellos el derecho de huelga. Y si no llega a prevenir, ahí viene la función de los jueces, ojo, muy importante, porque el juez ya no tiene que esperar a que haya un daño al ejercicio del derecho de huelga. Cuando hay un protocolo penal para perseguir el ejercicio del derecho de huelga, el deber de los jueces es prevenir para que no se dañe el ejercicio del derecho de huelga. Tiene que haber alguna medida que frene el protocolo de Bullrich, que frene, que impida los despidos. Y si no se llega con la prevención, la obligación del juez, la obligación de los estados, en lo particular que estamos hablando, de los jueces, es adoptar las decisiones tendientes a restablecer el derecho afectado. Esto es, si hay despidos por ejercer el derecho de huelga, tiene que disponer la nulidad de esos despidos y ordenar la reincorporación. Además, sancionar al agente que causó el daño al ejercicio del derecho. Sancionar implica, digamos, lo que todos entendemos por sanción. Hay una violación a una norma legal y por ende hay una penalización. Pero además de la penalización, tiene que haber reparación a los daños y perjuicios que ocasione el actuar ilegal de quien sea, del gobierno, del empleador, si es el empleador el que despide. El caso de los pilotos de aerolíneas es otro caso. Despedidos por ejercer el derecho de huelga. La obligación del Poder Judicial era, tal como efectuó juzgado de primera instancia, la Cámara se apartó de esto, veremos qué hace la Corte, ordenar la reincorporación de esos trabajadores. Porque además es claro que fueron despedidos por ejercer el derecho de huelga. Bien. Ahora, ¿no te parece, digo, yendo por ahí a lo más general, Gustavo, ¿no te parece que en ese sentido lo que hace el gobierno es decir, bueno, a ver, busquemos la justificación para no cumplirlo esto? Busquemos de qué manera se puede hacer para no cumplir la ley. Veamos cómo lo chicaneamos, como se dice comúnmente en la jerga, de la justicia, entre comillas, ¿no? Veamos cómo chicaneamos para no cumplir, busquemos argumentos para no cumplir esto, y de hecho entonces te pongo ante la situación de hecho, que los despido y ya está, y el resto, a ver, fíjate a ver qué haces. Es verdad, como vos decís, que esto tiene costos políticos para el gobierno, pero en definitiva termina siendo un análisis que no pasa por lo justo ni por la consecuencia social y a largo plazo de sus actos, sino por el hecho consumado. Y en este sentido, bueno, es como se torna como un círculo vicioso, ¿verdad? Dice, bueno, yo no cumplo con la ley, marcho, voy hacia adelante, me muevo por las vías de hecho y entonces logro el objetivo que es de alguna manera avanzar en mi propuesta, si hubiera tal, de vender la compañía, y no hacer caso omiso de las protestas de los trabajadores. Claro, y te agrego un elemento a tu razonamiento. Y además, como gobierno, hace sancionar una ley que aparenta, y digo aparenta porque la ley también es violatoria de la Constitución Nacional, darle un viso de legalidad a alguna de las cuestiones que está haciendo. Hablo, por ejemplo, de la ley bases. La ley bases que dice que los trabajadores que en el marco de una medida de acción directa, participando de la medida de acción directa, causen daños a los bienes del empleador o afecten la libertad de trabajo de los no huelguistas, pueden ser despedidos con justa causa. Puede ser considerado justa causa de despido. Y esto ata con otro artículo de la misma ley bases que legaliza, legitima o pretende hacerlo, pero es inconstitucional,
discriminar a los trabajadores en los despidos. Entonces, despedirlos con motivación discriminatoria. Por varias razones, por razones de salud, por razones de edad, por razones de género, de orientación sexual, religiosa, ideológica, pero por actividad gremial. Claro. Entonces, permite el despido, establece un agravamiento indemnizatorio, una indemnización extra, pero impide lo que hasta ahora no se cuestionaba, que es que el trabajador despedido por ejercer un derecho gremial, como trabajador despedido con motivación discriminatoria por cualquier razón peyorativamente discriminatoria, tiene derecho a ser reincorporado en su puesto de trabajo. Eso lo cierra la ley base. Entonces sí, estás en una carrera de obstáculos. Claro. Porque en esto que digo yo, que plantea la nulidad del despido, la obligación de reincorporación, además tenés que plantear que esa ley es inconstitucional. Y esto va a ser declarado inconstitucional. El tema es esto que vos decías de alguna manera, y yo llamo el mientras tanto. Mientras tanto consolidan, mientras tanto avanzan, mientras tanto provocan el conflicto porque lo que tienen en mente es privatizar aerolíneas. Mientras tanto provocan el conflicto porque lo que tienen en mira y en mente es de regular la actividad aerocomercial, tanto en vuelo como en tierra. Entonces, provocan el conflicto, demonizan frente a la opinión pública. En los conflictos gremiales, desde Alfonsín y Ubaldini, Alfonsín diciéndole a Ubaldini, imputándole que andaba llorando, y Saúl diciendo, sí, llorar es un sentimiento, mentir es un pecado. Fíjate, desde esta disputa política, sí, si se quiere, discursiva, pasamos a esto que terrorismo sindical, claro, una huelga. Claro. Hablar de secuestro de pasajeros. Cuando en realidad estas cuestiones, vos sabés bien, se generan en todos los países. A ver, conflictos hay en todos los países del mundo. Tengan los gobiernos que tengan. O sea, conflictos hay y va a seguir habiendo porque tiene que ver con una relación patronal-sindicato que tiene contradicciones. Y que necesariamente conflictiva. Y habrá acuerdos y habrá nuevos conflictos. Hay un autor muy interesante, decía, los acuerdos después de un conflicto laboral, los conflictos sindical-patronales, no son tratados de paz, decía, son armisticios. Claro, por supuesto. Es una paz provisoria y seguiremos siendo interlocutores y volveremos a tener conflicto, porque son relaciones que son por esencia conflictivas. Y el derecho de huelga hace a las reglas del juego. Mirá qué maravilloso. El derecho de huelga, y esto es teorizar, ¿no? Pero de ser un delito tipificado como tal por el derecho penal en los inicios del capitalismo, en un lapso de menos de 150 años pasó a ser un derecho humano reconocido como tal por la comunidad internacional. Esto no fue lineal, ¿no? Hubo su vuelta en cada país. Tiene su vuelta en cada país. Pero a grandes es una evolución. Digamos, bueno, en algún momento era deportación de extranjeros, cárcel, persecución. Y claro, la ley de residencia. La ley de residencia. Pero estamos hablando de 100 y pico de años, ¿no? Mirá en qué retroceso estamos. Nos estamos yendo atrás más de 100 años. Claro. Sí. A ver, el análisis que se hace desde lo político es un análisis que pretende ser un análisis totalmente fáctico. Y bueno, por ahí el país estaba mejor en ese momento, ¿no? Claro. ¿Cómo se extrapolan cuestiones históricas cuando en realidad no tiene nada que ver con los modelos que regían, los modelos económicos que regían en ese momento y las situaciones que se daban en un momento donde el Estado recién empezaba a crearse, ¿no? Sí, pero además contrabandeando información, contrabandeando datos, ¿no? Haciendo la potencia mundial, cuando teníamos la población, digamos. Yo iba a decir no hace falta, no, a veces sí hace falta ir al informe de Vialet Macé sobre el estado de las clases obreras en Argentina para ver cómo vivía la población argentina. Claro. Ir a los registros de los primeros tiempos del servicio militar obligatorio para ver lo que era la desnutrición en la población argentina. Claro, son cosas que igual son redundantes, Gustavo, pero hay que decirlas porque el grado de confusión es altísimo. Sí. Y las amalgamas ideológicas que se pretenden hacer, y la falta de datos y la falta de certezas, digamos, y la confusión que se genera es tremenda. Es realmente tremenda, ¿no?
Y un poquito cuál es la situación hoy del movimiento obrero, ¿no? Yo estaba diciendo el fin de semana, estuve en Corrientes y pude dar una charla en la Facultad de Derecho. Ajá. Sobre los desafíos del movimiento obrero, qué desafíos en el marco del 80 aniversario del sindicato telefónico de telecomunicaciones de la provincia. Y bueno, y ahí cuál es un poco cuál es el desafío que tenemos de cara a esta nueva situación. Yo decía, bueno, para dar los números redondos, hay 7 millones de trabajadores que tenemos convenio colectivo de trabajo y condiciones pactadas por esos convenios, y hay 7 millones de trabajadores que están en negro, en gris o en un abierto fraude laboral encubierto por monotributos y cosas por el estilo, ¿no? Gran desafío, ¿cómo hacemos para que suba el agua y suba el corcho, ¿no? Porque si nosotros queremos mejorar nuestras condiciones laborales, los de aquellos que tenemos convenios colectivos de trabajo, tenemos que generar que esos 7 millones de trabajadores pasen a tener las mismas conquistas y las mismas condiciones que tiene el resto, porque si no nos tira permanentemente para abajo. Y la política clara del gobierno es decir, che, vamos a nivelar para abajo, no nivelar para arriba. ¿No? Y esto se ve en los proyectos, en las leyes. Sí, mismo en la ley base, digamos. Estamos en un momento donde la intención del gobierno es esto, es nivelar para abajo, porque el gobierno está fomentando el negreo, entre comillas, ¿no? De las relaciones laborales, la no registración. ¿Cómo lo está fomentando? Lo está fomentando porque, por ejemplo, derogó 2 leyes que establecían, yo lo llamo sancio-indemnizaciones, ¿no? Tenía una parte sancionatoria y una parte indemnizatoria que tenían que pagar los empleadores a los trabajadores que estuvieran trabajando sin registrar, que estuvieran trabajando de manera clandestina y estuvieran trabajando en negro. El gobierno derogó las 2 leyes. Entonces, ya no hay sanciones ni indemnizaciones, por lo menos expresamente o claramente previstas en la ley, que los empleadores que incumplen la ley, pues además vamos a partir de eso, los empleadores que incumplen la ley, porque tienen gente trabajando en negro, debían pagar a esos trabajadores que tenían trabajando en negro. Ya no existen esas sanciones. Entonces, ¿qué es lo que queda? La actuación del Estado. La actuación del Estado que vaya a inspeccionar y sancionar. ¿Vos te pensás que este Estado nacional, con este gobierno, a ver, casi un año de gobierno, ¿cuántas sanciones aplicó por trabajo no registrado? Ni una, por un lado. Por otro lado, el fomento de las relaciones, digamos, de relaciones no laborales sin registrar o bajo lo que llamamos forma fraudulenta de contratación. Esto es, contratos no laborales que usan para encubrir lo que en realidad es una relación laboral. Y acá, en esto quiero ser claro, cuando hablo de estas situaciones, no me estoy refiriendo solamente a, bueno, esta relación es laboral, no es no, lo que estoy diciendo, los trabajadores que están en esa situación no tienen derecho, o tienen derecho pero no lo pueden ejercer, porque del otro lado lo desconoce el empleador, pero además una ley ahora lo avala, habrá que cuestionar esa ley. No tienen derecho a salario mínimo vital y móvil, no tienen derecho a salario de convenio, no tienen derecho a los adicionales de convenio, no tienen derecho a licencia por vacaciones, a licencia por enfermedad, a protección en casos de maternidad, no tienen derecho al aguinaldo, no tienen ningún derecho laboral. No es nada más si tenés una relación laboral reconocida, no, es tener derechos, los derechos. Entonces, ¿cómo lleva esto el gobierno adelante? Primero, y ahora lo implementó la ex-AFIP, ahora no me acuerdo el nombre que le pusieron, creando un registro de trabajadores independientes con colaboradores, que es esto que autoriza que una persona pueda tener hasta 3 personas trabajando en negro, sin registrar. Pero no es solo ese cuentapropista que llega a tu casa, el plomero, el electricista, con un ayudante. No, pues la ley dice que ninguno de los 3 que trabajan para que los contrató tiene relación con el que los contrató. Pero además dice que ninguno de los 4 puede invocar tener relación laboral con la persona, que puede ser una persona humana como nosotros, o jurídica, una empresa, que se vale de su servicio. Entonces lo que está legitimando es racimo de grupos de trabajadores en negro, de cuadrilla de trabajadores en negro, por un lado. Y por el otro, convalidando. No va a pasar el tamiz judicial, pero mientras tanto lo aprovecha y los trabajadores son víctimas de esa situación
convalidando que se utilicen figuras de contratación previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, pero no para llevar a cabo esa figura, sino para encubrir relaciones laborales. Entonces, a los que les pagan con factura, les hacen emitir una factura, los falsos monotributistas, sí, las locaciones de servicio, las locaciones de obra. Ahora la ley, bases, inconstitucional, pero que se seguirá aplicando hasta tanto haya muchas declaraciones de inconstitucionalidad, dice, esos trabajadores no tienen relación laboral. Y no tener relación laboral es no tener ninguno de los derechos que provienen de tener una relación laboral. Entonces tenés un Estado, hoy, en manos de un gobierno, que te está llevando a la clandestinización de las relaciones laborales, que está buscando legitimar los que hasta el 8 de julio, último día antes de la entrada en vigencia de la ley bases, era ilegal y era fraude. La ley bases lo convierte en legal. Bueno, en ese marco, imagínate que estamos discutiendo cuestiones de encuadramiento. La verdad que es un panorama el desafío es mucho peor, horrible. Y el desafío requiere la política, la solución. A esto pasa por la política. La lucha gremial, los abogados y abogadas tendremos nuestro rol planteando juicios, pero esto no se resuelve con los juicios individuales. No, claro. Esto requiere una resolución política. Claro que no. Y todavía nos falta ver qué va a decir de todas estas cuestiones la Corte, ¿no? Pues todavía no hemos entrado en ese terreno. Todavía está. Primero, el DNU que sacó el presidente a fines del año pasado, el DNU 70-2023, está pendiente de resolución en la Corte. Y después habrá que ver qué dice la Corte en cada situación particular que se vaya planteando respecto de cada una de estas cosas. No sé, en la ley base hay cosas como el fondo de cese, esto es que no haya más protección contra el despido arbitrario, habilitar a los convenios colectivos a negociar en contra por debajo de lo que dice la ley. Esto es importante también. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo esto que se llama disponibilidad colectiva. Esto es, a ver, en la Argentina tenemos una tradición por el cual las leyes establecen los pisos mínimos de derechos. Por encima, mejorando esos pisos mínimos de derechos, los convenios colectivos. Y después, en el marco del contrato individual, alguno que pueda negociar algo más beneficioso que el convenio colectivo. Son casos excepcionales. Lo que no se podía tradicionalmente es que el convenio colectivo perfore el piso de la ley. Exactamente. Establezca derechos por debajo de los derechos de la ley. Esto lo habilita la ley bases en materia de periodo de prueba, en materia de reemplazar el sistema de indemnización por despido por cuentas de capitalización, digamos, las AFJP del siglo XXI van a ser, es un negocio para cuatro vivos eso. Esto tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos que viola el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria, porque los convenios colectivos de trabajo, dicen, no son para regular relaciones laborales, son para mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Gustavo, la verdad, muy importante, muy meduloso lo que nos contás. Se nos acaba el tiempo. La verdad, el panorama es un panorama muy difícil. Valoramos mucho tu actitud y tu actividad de poner en blanco sobre negro cuáles son las cuestiones. Hay que ver cómo nos vamos ocupando y vamos generando la voluntad política y la voluntad sindical para poder hacer cumplir y hacer cumplir esta normativa, ¿no? Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío. Es el gran desafío que tenemos. Y no está resultando sencillo. Te agradecemos mucho la presencia. Para mí es un gustazo, siempre. Bueno, dale, gracias. Nos estamos Flavio. Viendo en la próxima. Dale, y usted no se vaya, que sigue el programa, sigue la cultura del trabajo.
Hola y bienvenidos a esta segunda parte de la cultura del trabajo. En esta segunda sección vamos a traerte informes y reportajes acerca de diversos temas. Si vos querés sugerir algún tema que te gustaría que toquemos, acá te dejamos los canales comunicacionales. Así que dicho esto, empezamos. Ahí va. Hola y bienvenidos a esta segunda parte de la cultura del trabajo. En el programa de hoy, ARSAT. Mirá el informe, quédate. Que estamos en la pelea no solamente del salario de ARSAT, sino también del futuro de todas las familias de trabajadores y trabajadoras, porque si pasa ARSAT, pasa el resto. Si se permite cualquier tipo de jugada con el empleo en ARSAT, el resto de la actividad va a ir inevitablemente por el mismo camino. Por lo tanto, esta respuesta que estamos teniendo acá es una respuesta que va a replicar las veces que sea necesario, en los lugares que sea necesario, con todos los compañeros y compañeras. Una gran movilización con la participación de miles y miles de compañeros y compañeras al Parlamento Nacional para que no se permita la privatización de ARSAT y para que paguen todos los salarios caídos, y la vamos a hacer lo que me dijeron. Este gremio está permanentemente de pie, defendiendo los intereses de ARSAT, defendiendo los salarios y sobre todas las cosas, que no se les ocurra mandar un solo telegrama, porque ahí la cosa va a ser absolutamente distinta, compañeros. En total unidad, con la unidad vamos a todos lados, con el gremio unificado y con una pelea que importa a cada uno de nosotros, que defender nuestro salario. Y esto no vamos a dejar de hacerlo, y no va a haber ni un solo compañero despedido, porque va a encontrar este gremio resistiendo. La conducción del gremio propone cosas efectivas y coherentes, la respuesta no se hace esperar y está acá presente como está presente en este momento. Así que vuelvan a las oficinas, hablen con sus compañeros, cuéntenle qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y por qué en la próxima tienen que plegarse todos sin ninguna duda. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Él es Cristian Bander, secretario general de SOECIT La Plata, el Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de La Plata. También es secretario de organización de la Federación, FUECITRA. Una de sus más grandes prioridades es la defensa del acceso a la salud. Con su mensaje de unidad y perseverancia, es un referente para los trabajadores de las telecomunicaciones y la comunidad en general. Su liderazgo, basado en el compromiso con el otro, ha sido fundamental para enfrentar los grandes desafíos del sector, asegurando que los derechos de los trabajadores sean defendidos y promovidos en todo
todos los ámbitos. Hoy nos visita para charlar con nosotros Cristian Bander, dirigente, militante y telefónico. Hoy nos visita para charlar con nosotros Cristian Bander, es secretario general del Sindicato de las Telecomunicaciones de La Plata. Cristian, gracias por venir. No, el agradecido es uno y gracias a ustedes, a los compañeros, compañeras que están acá por tratarnos como nos están tratando. Un gusto estar con ustedes. Cristian, antes de empezar a hablar de la temática sindical, contanos un poquito acerca de vos para la gente que todavía no te conoce. Bueno, más allá de de la responsabilidad que uno tiene con un conjunto de compañeras y compañeros, pues lo nuestro es colectivo. Yo me considero un tipo con sus amigos de toda la vida, con mis hijos, con mi compañera, muy familiero, muy de juntarnos, de ir a la cancha, de disfrutar un poco nuestra vida, que tanto nos costó poder disfrutar, ¿viste? A veces nos ha tocado en el transcurso de la vida atravesar situaciones complejas o difíciles, entonces a veces uno la alegría la busca y la encuentra donde uno no se da cuenta, en las pequeñas cosas, ¿no? Y de eso se trata, de disfrutar de los hijos, de la familia, de los amigos, de los viajes, de ir a la cancha. Digo, eso es lo que somos de La Plata, somos de estudiantes y es lo que nos distrae, lo que nos lleva el tiempo, acompañar a los más chicos a sus actividades, digo, el fútbol infantil, llevarlos, verlos, y es lo que a uno lo distrae de toda la conflictividad y la situación social lamentable que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y ahora yendo a nuestro tema, ¿cómo empezaste en el rubro de las telecomunicaciones? Yo terminé el colegio industrial, soy técnico electrónico, estaba trabajando en una empresa en YPF, salió la convocatoria en el diario, entramos a trabajar en Telefónica en aquel momento, año 93, 94. En los 90. Sí, en los 90. Y ahí arranqué, guardahilo, revisador, instalador, y bueno, y ahí empecé a militar en la organización gremial. Es algo que en casa siempre se respiró. Mi viejo siempre fue militante del SUPE, petrolero, Ensenada, en la peor época de Argentina. Hemos vivido situaciones complejas con la familia, de irnos, uno después de grande entiende, pero cuando la vieja contaba nos tuvimos que ir, y bueno, situaciones difíciles donde esa peor parte de nuestra historia, donde era muy difícil ser un dirigente sindical o un militante del peronismo, del movimiento obrero. Ahí estaba mi viejo, así que me crié en una familia sindicalizada, peronista de cuna, y bueno, eso siempre fue una llama, ¿no? Siempre fue una atracción, así que ni bien entré, lo primero que hice, me afilié al gremio, empecé a disfrutar de los encuentros, a participar. Una gran participación en la Juventud Sindical Peronista, en la región y en Nación. Eso fue lo que nos fue formando, nos fue moldeando, nos fue capacitando, junto con varios compañeros y compañeras que hoy también acompañan en la gestión. Quizá a uno le toca poner la cara a veces y la firma, pero atrás nuestro o al lado nuestro, acompañando, hay un montón de compañeros y compañeros que están en la diaria, en la lucha y en el disfrute, pero bueno, llegamos más o menos de esa manera, ¿no? Todo un trabajo en equipo. Sí, todo un trabajo en equipo y con mucha militancia y mucha perseverancia, ¿no? Y de esa militancia, también sos concejal en La Plata. Sí, bueno, yo te lo dije recién, es una ciudad que nosotros queremos mucho, están todas nuestras raíces ahí en La Plata y en la región. Nosotros ahora le decimos la región capital, ¿no? Antes faltaba La Plata, ahora La Plata se recuperó en las últimas elecciones, entonces ahora sí tenemos una región capital, que es La Plata, Berisso y Ensenada, y sí, me lo propusieron al año de que nosotros logramos la conducción del gremio
el movimiento obrero regional nos propuso integrar la lista del Frente de Unidad Ciudadana, en el 2017, pleno gobierno de Macri. Nosotros, cuando asumimos en el gremio, estaba Macri, Vidal y también Cambiemos en la región. Era todo en contra, no faltaba nada. Teníamos un amigo de la casa, que muchos se ríen cuando lo cuento, a cargo del Ministerio de Trabajo de la provincia. Teníamos un amigo de la casa, un ex CEO de Telecom, que utilizaba los recursos del Ministerio de Trabajo para presionar a los trabajadores. En ese contexto asumimos nosotros la conducción del gremio y al año, el movimiento obrero regional se puso de acuerdo en integrar las listas de Unidad Ciudadana y ahí fue que entré como concejal, algo que nos apasiona, discutir la problemática de la ciudad nos gusta mucho también y es un trabajo político también, ¿no? La capital de la provincia de Buenos Aires es un cargo relevante, pero que nos genera una discusión y un roce político a nivel provincial, a nivel nacional, y donde nosotros trabajamos muchas cuestiones de nuestra organización gremial, de nuestra federación, a través de la participación política. No vemos nosotros que haya una solución gremial apartada de una solución política. Eso en Argentina hoy no existe, nunca existió. Siempre la política es la que te abre una puerta o te permite participar de una decisión. Por eso nosotros insistimos con eso, ¿no? Nosotros no va el trabajador siempre cortando el bombo, tirando piedra, cortando una calle. No va, los trabajadores tienen que ocupar los cargos de discusión, los lugares de discusión, donde podamos discutir los derechos y defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que nosotros representamos, ¿no? Así que un poco se trata de todo eso, más allá de lo tanto que nos gusta, que nos apasiona y que queremos a nuestra ciudad. También hace un ratito nosotros estábamos hablando y me contabas el trabajo social que hacen en La Plata. Sí, es algo que nos gusta mucho, más allá del momento, ¿no?, que se está viviendo, porque es un momento difícil, cada vez uno ve más hambre, cada vez ve más miseria, ve más gente durmiendo en la calle. Nosotros arrancamos en pandemia con un comedor en un lugar, uno de los lugares con más problemática social, que es todos lo conocen como La Favela, en La Plata, y ahí con un grupo de amigos con los que jugábamos al fútbol en la liga cuando éramos chicos, arrancamos con un comedor por el tema de la pandemia. Son barrios donde la gente changarea mucho y al tema de la limitación, ¿te acordás? El tema de no salir a la calle, las restricciones, la gente no tenía ingreso, no podía laburar, así que armamos un comedor con ayuda de todos lados y tratábamos de cocinar la mayor cantidad de veces posible en la semana. Los pibes se quedaban a jugar con la pelota, con esto, y siempre había una idea de armar un club y hoy, son varios amigos, se llama La Plata Quinta el club. Mi hijo también juega, tengo la satisfacción de que mi hijo juega y están en la liga infantil de La Plata, en Lifi. Ya hay varias categorías que han salido campeonas, estamos peleando el ascenso y es algo que a uno le gusta mucho, lo disfruta, estar con los pibes, ¿viste? Llevarlo para un lado, llevarlo para el otro. A veces renegamos porque hay un papá que no viene, otro que sí, pero terminamos cargando todo y avanzando. Y es algo lindo donde nos dan una mano, tenemos los compañeros de Luz y Fuerza que nos dan una mano, los compañeros sanitaristas del agua que nos dan una mano, constructores, son varios gremios los que entre todos decimos, está bien que hagamos la parte gremial, la parte política, pero tenemos que dar una mano a la sociedad y la verdad que lo que estamos construyendo nos gusta mucho, los pibes están contentos, tenemos un apoyo del Ministerio de Trabajo también a través de la Comisión Provincial por la Erradicación del Trabajo Infantil, que hay mucho ahí, así que hemos terminado un lugar para que se junten, un vestuario digno, una cocina digna, donde los pibes disfrutan, se quedan. La idea es que entrenen, que se tomen una leche, que coman algo, que hagan los deberes. Eso es un poco nuestra vida social en el barrio. Mi hermana sigue viviendo ahí, es un barrio donde nosotros
pasamos gran parte de nuestra vida y bueno, hoy tratamos de ayudar a los que más lo necesitan, ¿no? Y como trabajador, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? Mirá, en este momento y hace tiempo ya que a uno, obviamente la situación económica es algo que a todos nos preocupa, pero sabés que de alguna manera u otra lo podemos ir encaminando. A mí, y esto también a veces lo tomo de manera personal, además de lo colectivo, lo que más me preocupa es el acceso a la salud, ¿no? El justo acceso a la salud de las familias, en este caso de las telecomunicaciones, ¿no? Pero de los trabajadores en general, ¿no? Uno labura todo el día, la gente trabaja, tiene que tener ese acceso. A mí me tocó vivirlo en carne propia, atravesar una situación muy compleja, hace varios años ya por suerte, y la verdad que en el peor momento, cuando nosotros vimos que no encontrábamos, que no teníamos una solución ahí médica en la región, apareció nuestra obra social, ¿no? Como un salvavidas total, para con uno, para con la familia, y pudimos salir adelante, nos pudimos curar, y eso habla del sistema solidario de salud argentino, ¿no? Que es envidiable en todo el mundo, del modelo sindical que tenemos con nuestras obras sociales. Todos aportan, no todos se enferman, pero cuando a uno le toca una situación de esta, como una situación mala, como una situación linda, que puede ser tener familia, todo, se tiene que ocupar esa obra social de que al trabajador, a la trabajadora no le falte nada. Y a mí me pasó en un momento muy difícil y reitero, pudimos salir adelante gracias a nuestra obra social sindical. Si no, no estaríamos acá. Te salvó la vida. Nos salvó la vida. Por eso uno no solo que es un agradecido a esa situación, sino que yo estoy dispuesto a dar todas las luchas que tenga que dar para que los trabajadores y las trabajadoras puedan mantener ese acceso justo a la salud, que es aportando entre todos y estando a disposición del que lo necesita. Desde tu lugar, ¿qué se está haciendo contra la precarización laboral y contra el terciarismo? Lo tenemos que decir, tenemos que hablar de la situación no política. No podríamos hacer nada. Nosotros, al menos lo que estamos construyendo y trabajando de la provincia de Buenos Aires, es solicitando inspecciones en los lugares de trabajo, buscando las nóminas de trabajadores que están hoy tercerizados, que hoy corre riesgo su salud, y su vida, ¿no? Dado la situación de precariedad en la que están. A nosotros nos preocupa mucho, cada 2 por 3, lo hemos visto hace poco en los noticieros, ocurre algún accidente laboral. Así que desde ese lugar y con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires estamos solicitando inspecciones que ya las hemos concretado, audiencias, multas, y por más que las empresas vengan a declinar las instancias, nosotros pensamos seguir adelante, tenemos que volver a inspeccionar, vamos a volver a inspeccionar, vamos a volver a habitar, vamos a volver a pedir mesa, que reitero, por suerte, al menos en provincia de Buenos Aires, y hay algunas provincias más que también están por el mismo camino, se generan las audiencias y nos dan bola. Y nos dan no solo bola, sino que nos dan el respaldo para seguir avanzando. No es la misma situación a nivel nacional, que siempre, y lo charlábamos recién, no es que antes estábamos bárbaros, pero al menos cuando se trababa una discusión paritaria o una audiencia o un pedido de inspección, había una mesa nacional donde vos podías golpear, tocar el timbre y te sentabas y se sentaban las empresas. Hoy eso no existe. No existe el Ministerio de Trabajo de ENDE, es una secretaría, eso lo tenemos que decir. Así que la situación que se está viviendo no es fácil. Entonces yo creo que la estrategia nuestra hoy, y por eso vuelvo a poner en escena tanto la Concitel como a Fuesitra, como nuestra Fuesitra, como la FATEL, el trabajo tiene que ser bien federal, tenemos que trabajar desde todas las provincias, avanzando con lo mismo, y marcándole esto también, ¿no? Hablando con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, no podemos nosotros sostener o que esta situación nos vuelva a pasar, ¿no? Digo, donde tenés un gobierno que fue votado por trabajadores y que castiga a los trabajadores, porque también hay que decirlo, lo han votado trabajadores, lo han votado jubilados, lo han votado estudiantes, y hoy fíjate todo lo que está pasando con los jubilados, con los estudiantes y con el pueblo trabajador, ¿no? Algunos se desclasan y por ahí piensan que ya no son trabajadores, que quizás algunos se sienten más empresarios que otra cosa,
pero acá lo que nosotros trabajamos y luchamos es para eso, es para defender nuestros derechos que hoy nuevamente están en discusión. Digo, hoy nuevamente se está discutiendo el aguinaldo, nuevamente se están discutiendo las vacaciones, nuevamente las obras sociales. Digo, lo que está pasando hoy con las obras sociales, y por eso hablamos recién, es un desfinanciamiento terrible. Desde que asumió este gobierno no han pagado ningún tratamiento excepcional más. Digo, se están sosteniendo solas con lo que tienen, y eso es una manera de asfixiar. Así como asfixian a las provincias, el gobierno nacional también está asfixiando a las obras sociales de los sindicatos, que lo terminan pagando no los dirigentes sindicales, lo terminan pagando los ciudadanos argentinos, el pueblo trabajador, que no puede tener acceso a una medicación, a un tratamiento, a una prótesis. Así que eso preocupa y mucho, pero bueno, esperamos que todo esto se revierta. Hay que generar conciencia en la clase trabajadora, nunca más votar un gobierno neoliberal, y después cuando se recupere el gobierno, tener todo esto aceitado para que volver a recuperar lo que perdimos en este tiempo y que no nos toquen más nuestros derechos, ¿no? Eso es algo que tiene que quedar fijo. ¿Cómo ves el futuro de las telecomunicaciones? Es un futuro complejo donde a nuestros dirigentes sindicales les exige que estemos todo el tiempo. Ya no existe más el de quedarte en el escritorio. Acá hay que estar activo permanentemente, buscando el marco legal o legislativo, digamos, de alguna manera, para conservar nuestros puestos de trabajo. Ante el avance tecnológico, que ya lo tenemos, ya lo vivimos, si nosotros a nuestros trabajadores no lo hubiéramos capacitado para el trabajo con la fibra óptica, por ejemplo, hubiéramos perdido muchísimos puestos más de los que se perdieron. Hoy la discusión es el avance tecnológico, por un lado, pero también la precarización y el tercerismo que están impulsando principalmente las empresas multinacionales del sector, principalmente, hay que decirlo, claro, ¿no? Sí. Y las otras empresas, en vez de denunciar esa competencia desleal, buscan equilibrar esa ilegalidad que es que termina en que un trabajador se cae de un poste porque no está capacitado para subirse o trabaja en condiciones indignas. Y bueno, creo que esa es la complejidad del momento. Así que por un lado te decía, el avance tecnológico, pero por otro lado, este plan de tercerización y precarización infernal que, con claro a la cabeza, las demás empresas le están encontrando una beta con un gobierno que se lo permite, ¿no? Claro, claro. También tu sindicato, el sindicato que vos conducís, es parte de la CONCITEL, la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones. ¿Cómo ves el rol de la CONCITEL en este momento? No, fundamental, ¿no? Porque esta lucha que hoy estamos dando, tanto contra el avance tecnológico, buscándole un marco legislativo para no perder todos esos puestos de trabajo, y también, hay que decirlo esto, ¿no? Del trabajo de los compañeros y las compañeras de las telecomunicaciones dependen un montón de cadenas productivas. Digo, si el 5G avanza, la inteligencia artificial, corre en riesgo un montón de cadenas productivas en Argentina si no se le busca el marco legislativo. Bueno, la CONCITEL viene a eso, ¿no? También a abrazar esta unidad que informalmente ya se venían llevando adelante en las distintas paritarias, pero que hoy está, digamos, formalizada con esta CONCITEL que nos abraza a lo largo y a lo ancho del país. Así que va a tener mucho trabajo la CONCITEL y esperamos todos empujar para adelante en unidad y con mucha solidaridad, ¿no? ¿Qué mensaje para terminar le querés dejar a los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de todo el país? No, bueno, en estos momentos difíciles lo principal es que cuiden a su familia, ¿no? Cuidar la familia de las telecomunicaciones, tener ese sentido de pertenencia, y yo lo que creo fundamental es que todos participemos. No importa si son jóvenes, si son grandes, si son jubilados. Hoy en La Plata hubo un encuentro también de jubilados, lo hacemos todos los jueves. Todos tenemos que participar de la discusión sindical y de la discusión política, porque es lo que nos va a sacar adelante. No va a haber solución gremial sin solución política. Así que los trabajadores, las trabajadoras nos tenemos que animar, se tienen que animar, tienen que dar la discusión en su gremio, tienen que dar la discusión en su provincia, en su lugar, en su localidad, política y sindical. A mí me parece que eso es lo que nos va a permitir salir adelante en este momento y en todos los que se vengan, ¿no? Cristian, gracias por venir. No, el agradecido es uno, y un gran saludo para todos y gracias a todos ustedes por tratarnos como nos trataron. Gracias.
Y hasta acá llegó el programa de hoy. Te dejo acá abajo los canales comunicacionales por si querés escribirnos, sugerirnos temas o simplemente contarnos si te gustó el programa. Y nosotros nos vemos el martes que viene en Metro.